Hola, ¿qué tal? Ya de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Ahorita estamos leyendo a Julio Verne. El capítulo que leímos ayer estuvo increíble, ¿verdad? Cómo fue de un vals se volvió un torbellino. Y aprovechamos para leer el capítulo 9. ¿Recuerdan? Que vimos que el doctor Ox ya terminaron de poner las tuberías, pero algo está sucediendo con ese gas. Bueno, recuerden que estamos leyendo al doctor Ox de Julio Verne, que está después de La Tierra a la Luna. Ya vamos con el capítulo 10. Dice, en el cual se verá que la epidemia invade la población entera y el efecto se produce. Durante los meses que siguieron el mal, en vez de disiparse, no hizo más que extenderse. Desde las casas particulares pasó a las calles. La población de Quiquendone ya no era la misma. Y fenómeno más extraño aún que los observados hasta entonces, no solamente el reino animal, sino también el vegetal, estaban sometidos a esa específicas. Las que atacan al hombre no se ceban en los animales, y las que persiguen a estos dejan libres a los vegetales. Jamás se ha visto a un caballo atacado de viruelas, ni a un hombre de la peste bovina, así como los carneros no contraen la enfermedad de las patatas. Pero en Quiquendone todas las leyes de la naturaleza parecían trastornadas. No tan solo se habían modificado los temperamentos, el carácter y las ideas de los quiquendonenses, sino que los animales domésticos, perros o gatos, bueyes, caballos, asnos, cabras, sufrían aquella influencia epidémica como si su medio habitual se hubiera trastornado. Las mismas plantas se emancipaban, si se nos permite usar esa expresión. En efecto, en los jardines, en las huertas, en los vergeles, se manifestaban sumamente síntomas curiosos. Las plantas trepadoras trepaban con más audacia, los arbustos se tornaban árboles, las semillas apenas sembradas ostentaban su verde brote, y en igual transcurso de tiempo alcanzaban en pulgadas lo que antes, y en las circunstancias más favorables, crecían en líneas. Los espárragos llegaban a 2 pies de altura, las alcachofas se hacían tan gruesas como melones, y estos como calabazas, los cuales llegaban al tamaño de la campana mayor que contaba con 9 pies de diámetro. Las berzas se tornaban arbustos y las setas en paraguas. Las frutas no tardaron en seguir el ejemplo de las verduras. Se necesitaban dos personas para comer una fresa y 4 para una pera. Los racimos de uvas eran todos iguales, al pintado tan admirable por Poussin en su regreso de los enviados a la tierra prometida. Lo mismo acontecía con las flores. Las dilatadas violetas se esparcían por el aire penetrantes perfumes. Las rosas exageradas brillaban con los colores más vivos. Las lilas formaban en pocos días selvas impenetrables. Geranios, margaritas, dalias, camelias y magnolias invadiendo los paseos. Se ahogaban las unas a las otras. La segur no daba abasto en podar. Y los tulipanes estaban esas queridas liláceas que son la delicia de los flamencos, causaron a los aficionados intensas emociones. El digno Van Bistrom por poco cayó un día boca arriba al ver en su jardín una simple tulipa gesneriana enorme, monstruosa, gigantesca, cuyo cáliz servía de nido a toda una familia de petirrojos. La población entera acudió para ver aquella flor fenomenal y le dio el nombre de tulipa quiquendonia. Oh. Mas, ay, si aquellas plantas, si aquellas frutas, si aquellas flores crecían a la vista, si todos los vegetales afectaban tomar proporciones gigantescas, si la viveza de sus colores y de los perfumes embriagaba la vista y el olfato, en cambio, se marchitaban muy aprisa. Aquel aire que absorbían las quemaba rápidamente y no tardaban en perecer agotadas, mustias y abrasadas. Tal fue la suerte del famoso tulipán que se marchitó después de algunos días de esplendor. Pronto sucedió lo mismo con los animales domésticos, desde el perro de la casa hasta el cerdo de la porquera, desde el canario enjaulado hasta el pavo del corral. Conviene decir que estos animales en época ordinaria eran tan flemáticos como sus amos.
perros o gatos vegetaban más bien que vivían, no descubriéndose en ellos nunca ni un estremecimiento de placer, ni un movimiento de cólera. Los rabos estaban tan quietos como si fuesen de bronce. Desde tiempo inmemorial no se citaba ni mordedura ni arañazo en cuanto a los perros rabiosos que eran tenidos por bestias imaginarias, dignas de figurar entre los grifos y otros en la casa de las fieras del Apocalipsis. Mas durante aquellos sucesos, cuyos menores accidentes tratamos de reproducir, ¡qué cambio! Perros y gatos comenzaron a mostrar dientes y zarpas y hubo necesidad de algunas ejecuciones a consecuencia de ataques reiterados. Por primera vez se vio que un caballo se desbocaba por las calles de Quiquendone, que un buey acometía a uno de sus congéneres, que un asno se caía patas arriba en la plaza de San Ernulfo, dando rebuznos que ya no tenían nada de animal, y que un carnero defendía valientemente contra la cuchilla del carnicero las costillas que llevaba dentro de sí mismo. El burgomaestre Van Tricace tuvo que promulgar edictos de policías concernientes a los animales domésticos, que atacados de frenesí daban poca seguridad a las calles de Quiquendone. Pero, ¡ay! Si locos eran los animales, no se mostraban más cuerdos los hombres. Ninguna edad fue respetada por el azote. Los niños se hicieron muy pronto insoportables, ellos antes tan fáciles de criar, y por primera vez el Juan Honoré Syntax tuvo que dar azotes a su tierna primogénita. En el colegio hubo una especie de motín, y los diccionarios trazaron deplorables trayectorias en las clases. Ya no podía tenerse a los alumnos encerrados, y por otra parte la exaltación llegaba hasta los profesores mismos, que los abrumaban con extravagantes castigos. Otro fenómeno: todos los quiquendonenses tan sobrios hasta entonces y que hacían de las natillas y merengues su alimento principal, cometían verdaderos excesos de comida y bebida. Su régimen ordinario no bastaba. Cada estómago se convertía en sumidero y era preciso llenarlo por los medios más enérgicos. El consumo se triplicó y en vez de 3 comidas se hacían 6. Hubo por consiguiente numerosas indigestiones. El consejero Nicklaus no podía saciar su hambre, ni el burgomaestro Van Tricace apagar su sed, no saliendo ya de su especie de semiembriaguez encarnizada. En fin, los síntomas más alarmantes se manifestaron y multiplicaron de día en día. Se encontraron borrachos por las calles y entre ellos con frecuencia notabilidades. Las gastralgias dieron enorme ocupación al médico Dominique Custos, así como las neuritis y los neuroflogosis, lo cual demostraba hasta qué grado de irritabilidad habían llegado los nervios de la población. Hubo reyertas, altercados diarios en las calles antes desiertas de Quiquendone, hoy tan frecuentadas porque nadie se podía estar quieto en casa. Fue necesario crear una policía nueva para contener a los perturbadores del orden público. Se instaló una prevención en el ayuntamiento y se vio poblada día y noche. El comisario Pasuf ya no podía más. Se arregló en matrimonio en menos de 2 meses, lo cual jamás había visto. El hijo del preceptor Rupp se casó con la hija de la bella Augustine de Rivière, y esto nada más que 57 días después de haber perdido su mano. Ya no iban los 10 años. Se decidieron otros casamientos que antiguamente hubieran estado proyectos años enteros. El burgomaestre no salía de su asombro y estaba viendo que su hija, la linda Suselle, se le iba a escapar de las manos. En cuanto a la apreciable Tatanemancia, se había atrevido a pensar en el comisario Pasuf como su esperanza de un enlace que le parecía reunir todos los elementos de felicidad y fortuna, honra y juventud. En fin, hubo para colmo de abominación un duelo. Sí, un duelo, un desafío a pistola de arzón a 75 pasos y balas libres, y entre quienes no lo creerán nuestros lectores. Entre Franz Nicklaus, el apacible pescador de caña, y el hijo del opulento banquero, el joven Simón Collert. Y la causa de este duelo era la hija del burgomaestre, hacia quien se sentía Simón perdido de amor y no quería ceder a las pretensiones de un rival audaz. Así que todo se ha vuelto una locura aquí. ¿A qué creen que se deba? ¿A qué creen que se deba que
que los vegetales tan enormes. Imagínense una fresa entre 2, una pera entre 4, un tulipán donde hacían nido los petirrojos. Qué increíble, las calabazas, las verduras, todo estaba gigante. Los animales empezaron a pelearse, ya empezó a ser peligroso y las personas empezaron, yo diría que a portarse normal, ¿verdad? Pero no, fuera de Quiquendone era una locura, todo eso era una locura. Y lo más grave fue lo que acaban de escuchar, que se iban a batir a duelo 2 chicos por la chica Susel. ¿Qué tal? Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Si les gustó, regálenme un like y gracias por compartir. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y denle a la campanita. Y gracias por compartir esta divertidísima historia. Muchísimas gracias.